Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Un podcast en el que conocemos la vida y la obra de los médicos internistas de esta región. Y la verdad es que ha sido todo un éxito y le agradecemos a todos por el apoyo. Hoy yo tengo a un amigo, una persona que sí tenemos una diferencia de edad, pero creo que en espíritu somos gente muy parecida. Y la verdad que admiro mucho. Es el doctor Anulfo Suero, desde Puerto Plata, un referente de la medicina interna en la comunidad. Y vamos a conocer cómo él impactó en su comunidad como internista y cómo sigue dejando una huella y un legado en esa ciudad. Él es un clínico del año de ADOMEN, que como todos saben, es una premiación que se entrega cada año a internistas que han tenido un impacto académico y además en la comunidad. Y creemos que se lo merece muchísimo. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Mi querido hermano Anulfo Suero, mi gran amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. De mucho tiempo. De mucho tiempo. Es así. Y la gente no sabe quizás que tú y yo tenemos también otro nexo, y es que yo le di clase a tu hija. Ah, sí. Y sin saber, Sí, ella sí. nunca me dijo que era tu hija. Y siempre me pregunta por ti. Ella Sí. está ahora en Canadá. Wow, le da un abrazo de mi parte sí, cuando hable con ella. así es. Así será. Anulfo, de verdad que estoy muy, muy feliz porque estás aquí en el podcast de ADOMEN. Te decía fuera del aire que la idea de este proyecto de la sociedad es dar a conocer a los médicos internistas que están incidiendo y que están haciendo que la medicina interna sea probablemente la especialidad más relevante actualmente en República Dominicana. Y de verdad que te felicito porque fuiste puntual, viniste de Puerto Plata, llegaste a tiempo y eso habla mucho de ti. No, claro. La puntualidad sobre todo. Eso es importante en esta vida. Siempre que te conozco es así. Así es. Y déjame decirte que me siento complacido de que me haya invitado. Iba a decir, ¿y cuándo Robert me va a invitar? No, porque veo te tenemos la muchos lista. delante de mí, pero cada cosa a su tiempo. Así es. Mira qué pasa, Anulfo. Nosotros estamos tratando de incluir a la gente de los pueblos, pero como tú sabes, como se te hizo difícil, Sí, sí. nosotros grabamos de noche, ya lo hemos dicho varias veces acá, ¿verdad, Ashley? Que esto es un estudio que ADOMEN alquila, entonces a veces yo le digo a gente, mira, ven de los pueblos a las 7 de la noche un lunes. No es fácil, por eso de verdad que te doy las gracias de que estés aquí. Vamos a comenzar hablando un poco de Anulfo Suero, pero de los inicios. ¿De dónde eres? Yo soy de Puerto Plata, Ok, un pueblo vecino de aquí de Santiago. una provincia bella. Sí, sí, sí. Pero siempre he estado ligado a Santiago. Sí. Sí, sí. Siempre he estado ligado. ¿Y de qué forma? Cuéntame eso. Bueno, tú sabes que puedo decir que hice la residencia en Santiago. Sí. De Santiago tengo algo que llevo conmigo. Y es que estar dentro de ADOMEN y siendo un colaborador eterno de ADOMEN, no importa la directiva que viniera, aprendí bastante a manejarme como se manejan ustedes. Como se maneja ADOMEN, vamos a decir ustedes, porque era el de turno. Entonces, yo puedo decir que soy diferente en cuanto a las organizaciones médicas allá en Puerto Plata. Muchos me dicen, ¿y por qué tú eres así, como tan organizado con tus cosas? Y lo que no saben es que lo aprendí en ADOMEN. Oh, pero muy bien. Qué buena información. Así es. Háblame de tus padres. ¿Qué hacían ellos? Mira, nosotros venimos del campo, de un campo llamado la Sabana del Corozo, Okay. donde mis padres, ahí es donde vivían. Cuando tenía 5 años, nos mudamos a la ciudad. Yo tenía 5 años, de modo de que no pude vivir mucho en el campo, aunque me encanta el campo. Somos dos. Y siempre estaba vinculado, sí. Pero desde la ciudad comencé a hacer mis estudios primarios en la ciudad de Puerto Plata, plenamente en una escuela llamada Virginia Ortea. Luego en la secundaria un liceo José Dubó, allá el Plan Reforma, hasta luego graduarme y pasar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Santo Domingo. Pero vamos a llegar allá en un ratito. Háblame entonces un poquito ahora de tus papás. ¿Qué hacían ellos? Bueno, mi papá, como te dije que venían del campo, mi padre era un hacendado, un señor de campo que comenzó desde abajo en el campo. Es decir, en todos los lugares se comienza desde abajo. Sí, lógico. Porque mi papá
desde abajo comenzó y luego tuvo algunas propiedades que todavía están ahí, ya después de fallecido. Era un hombre muy proactivo entonces. Sí, después de fallecido ya. Pero nosotros estamos al tanto y al frente de esas propiedades. Muy bien. ¿Y tu mamá? Mi mamá era la esposa de mi papá. Que era ama de casa en ese tiempo, claro. Ama de casa. Es así que también se mudó a la ciudad con nosotros, y se encargó de la educación materna en la casa, como era propio de los tiempos, muy diferente en estos. Que no hay forma ahora. Sí, donde las mujeres y los hombres, los dos salen a la calle cada día. Así es. ¿Y cómo te nace entonces? Que siempre hago esta pregunta, porque me resulta muy interesante que casi nadie, salvo algunos honrosas excepciones, tiene esa influencia de la medicina en su casa, sino que tú no tenías influencia. ¿Cómo decide Arnulfo Suero que lo que quiere es estudiar medicina? Mira, para mí fue muy diferente que mi hija, que la conoce, que es doctora, y que tenía un padre médico. Lógico, mucho estímulo. Yo lo que tenía era un padre campesino. Exacto. Que lo apreciaba bastante y lo quería mucho, pero nunca me encaminó a nada porque no estaba entre sus fuertes. Es decir, déjame llevarlo a una clínica a ver si me le consiguen un trabajo a mi hijo. Lógico. O si no, de insertarme en el hospital a ver si... No, yo tuve que abrirme mi propio camino, por mi propia cuenta, llegar a los lugares, presentarme y desarrollarme propiamente así. Pero entiendo la situación, que no todos tenemos esa suerte. Sí. Pero siempre está el principio de uno crecer y abrirse camino. Así es, pero ¿por qué tú decides medicina y no otra carrera? Porque por lo que sé de ti, tú tenías muchas inclinaciones académicas, pero ¿por qué no estudiar otra cosa que quizá eran más fáciles en la época o que tú veías más, qué sé yo, ser maestro, cosas así? Mira, te voy a confesar que la medicina no estaba entre mis planes. Oh, interesante. No estaba entre mis planes. ¿Y cómo llegamos ahí? Más interesante No todavía. tan alejada, puedo decir, pero, por ejemplo, estaban muy de moda los hoteles en la ciudad de Puerto Plata. Exacto. Y a mí me atraía tanto lo que era el turismo y estudiar como administración turística. Me gustaba la música como a ti. Sí. Y siempre me ha gustado todavía. Me hubiera gustado ser músico, pero uno no tiene a veces la oportunidad de alguien que lo encarrile. Sí, totalmente. Hacia la música. Luego que yo era un poco mayor, ya yo vi que había escuelas de música, pero cuando llega el momento de ir a la universidad, entonces ya tengo que pensar en qué, entre las posibilidades, cuál. Y pensé, y la medicina me llegó, y me di cuenta en el transcurso de que sí tenía la vocación de ser médico. Excelente. Aunque al principio, como te digo, no estaba en mi mente ser médico, sino ser administrador turístico o músico. La medicina fue lo que me colmó. Muy interesante porque la música también cura el alma. Es otra cosa, pero también cura la música. Así es. Entonces, Arnulfo, ¿cómo fue esa transición de Puerto Plata y coger para Santo Domingo a estudiar medicina? Mira, no era tan fácil en aquel tiempo, en los años 80, tú decir, voy a estudiar medicina, porque todo era un poco difícil. Por ejemplo, tú tenías que pensar, ¿y dónde voy a vivir? Exacto. Es una cosa. Y después es un mundo diferente. Uno que somos muchachos de pueblo, que no estamos acostumbrados a lanzarnos hacia las ciudades, pues lo primero es que mi papá tenía una hermana un poquito de carácter fuerte. Siempre hay una tía fuerte. Y dice mi papá, bueno, la única cuando le digo que quiero estudiar medicina, digo, bueno, ahí está mi hermana. Cuando habla con su hermana, mi tía Andrea, que quiero bastante, ella le dice, sí, tráelo. Pero yo llego un poco asustado a su casa porque ya conozco de eso. Pero comencé por abajito. Y el primer día que llegué, Robert, le dije, tía, ¿a qué hora ustedes se acuestan aquí? Me dice, a las 10 de la noche. ¿Por qué? No, para no tocarle la puerta y para siempre estar en buena relación con usted. Un hombre que demuestra inteligencia desde jovencito. Y oye, y el día que yo terminé la medicina, que le digo a mi tía, bueno, tía, yo ya terminé. Ya yo regreso a Puerto Plata, de Santo Domingo. Bueno, pues ahí lo que hubo fue un velorio.
La tristeza. Porque la tía me asimiló como un hijo. Claro. Aunque era un poquito de carácter difícil, yo no le di nunca un percance a la tía mía. Un motivo para que sacara su Sí, carácter. sí. contigo. Y ese día era como si yo me hubiera muerto para la tía mía, Wow. porque la abandonaba, la dejaba. Y no existía la comunicación como ahora. No existía. No, porque ahora es otra cosa. No estaban los celulares. Y los teléfonos era difícil Sí, los comunicarse teléfonos también. era No todo el mundo difícil. tenía teléfono en la Pero casa. al fin y al cabo, todavía ya en avanzada edad, de vez en cuando voy a visitarla, a darle un cariñito, porque verdaderamente esos fueron unos tiempos donde ella fue una madre para mí. Excelente. ¿Y en qué año entras a la UAS? Yo entré en el 83. Ok. ¿Y en qué año saliste? Y salí en el 90. Muy bien. Sí. Fue muy buen tiempo, tomando en cuenta también lo que esa época no era fácil, seguro. Sí, sí. No, había huelgas, ¿verdad? Había huelga, pero yo tenía una meta que era estudiar, que yo fui. Exacto. Allá yo veía muchos compañeros de mi pueblo que allá estaban muy de moda la famosa boate. Y que vamos para la boate a tomar unos tragos. Y dije, no. Tú no caías en eso. Yo no estaba en eso, yo estaba en avanzar. Y además que mi papá me decía, mire, usted no puede estar metido aquí en la casa cada rato. Usted lo mínimo que debe de venir es cada 3 meses a la ciudad. Wow. Y digo, ¿y por qué, papi? Y dice, no, porque por el pasaje. Claro. Entonces, el pasaje no era mucho, pero era mucho dinero en ese tiempo. Claro. Entonces no estaba con tanta miedo. Imagina esas carreteras de la época y tú llegar de Santo Domingo a Puerto Plata, pues era peor que ir de aquí a Bávaro 2 veces. Sí, sí. Bueno, recuerdo que un día rompí la norma de mi papá y vine como el mes. Sí. Y desde que entré a la casa, una tardecita, quizá como a esta hora, yo pensaba que mi papá y mi mamá me iban un abrazo. Digo mi papá porque mi mamá sí. Y lo primero que me dijo, compay, ¿y qué usted hace aquí? Eso fue en el primer minuto. Ya después en el segundo asimiló la llegada. Claro. Y es así, pero me tenía forzado. El hombre era fuerte entonces. Sí, era fuerte, de carácter fuerte. Tú sabes cómo eran muchos padres de aquel tiempo. Que tampoco nadie puede dar lo que no recibió. Sí, así Entonces mismo. esas personas probablemente nunca recibían ese cariño que uno sí le ha dado a sus hijos ahora mismo. Pero si tú lo buscabas en otra parte, iba a encontrar que verdaderamente te querían. Exacto. Tú tenías los apoyos y en verdad fue un gran papá. Excelente. Entonces, me resulta interesante porque muchas personas que viajan a la gran ciudad les atrae la vida en la gran ciudad, y más después tú que duraste más de 6 años en Santo Domingo. ¿Por qué decidiste volver a Puerto Plata, a tu tierra? Mira, yo siempre he sido un amante de mi pueblo. Y creo que no viviría en ningún otro pueblo, aunque hayan otras condiciones. Sí. Por ejemplo, cuando yo comencé y salto a la época de la especialidad, aunque vamos a volver atrás, alguien me ofreció, un grupo médico de Puerto Plata tiene una sucursal en Punta Cana, y me ofrecieron todas las posibilidades y dije que no. Porque Puerto Plata para mí significa mucho. Mis amigos, mis compañeros, los colegas, todos verdaderamente. Entonces, no importa lo que haya en otra parte, Robert, yo no me iría. Entonces, eso es así. Es tan tal que en un momento, la hija mía, aparte de que es médico, igual que yo, tiene dotes de cantante y canta y grababa canciones. Una vez le escribí una canción a mi pueblo que se llama Arriba Puerto Plata, cantada por ella. Tiene que mandarme eso. No, eso está en YouTube, nada más hay que buscarla. Hay que buscarla para ver si lo ponemos un pedacito ahí, y que Arnulfo no me cobre derecho de autor después. No. Eso te da una idea del sentimiento que tengo yo por mi pueblo cuando compuse esa canción, que tardé como 3 meses en realizarla. Wow. Y tú sabes que me consta. Me consta porque tú siempre has sido apasionado con tu pueblo y siempre tú estás abogando. Claro que sí. Por la mejoría de las condiciones y de todo. Y creo que tú eres en gran medida responsable del crecimiento de la medicina en Puerto Plata. Que ahora mismo es una locura. Sí, así mismo es, así es. Hasta tal punto que una vez que yo fui presidente del Colegio Médico Filial Puerto Plata, creamos un grupo llamado Clínicos de Puerto Plata, que todavía existe, y nos reunimos
Aparte de que tenemos una filial de Adomain allá, Sí, pues vamos a también llegar está ahí ese también. grupo por su lado. Tú sabes, Arnulfo, que me parece súper interesante eso que tú dices del amor por tu pueblo, porque una de las cosas, y tú como has sido gremialista, sería bueno como que también tocar este tema desde tu perspectiva, que hace que sea tan complicado ejercer en las ciudades, es que todo el mundo se quiere quedar acá, todo el mundo quiere quedarse en Santiago, por ejemplo, y entonces tiene que pagar millones para entrar a una clínica cuando probablemente en sus pueblos tengan una tierra más fértil para poder desarrollarse. Mira, te voy a hacer una anécdota sin mencionarte el nombre de un colega amigo Sí. que trabajaba conmigo y que estaba repleto de pacientes. Pero ¿qué pasa? Que cuando abrió el Homes aquí en Santiago, él le ofrecieron un consultorio o buscó la manera y se trasladó hacia Santiago. Y después de tener muchos pacientes todos los días, vino a Santiago al Home cuando iniciaba el Home. Una mala decisión. Lo único que hacía era leer periódicos, Sí. a ver si veía un paciente en el día. Wow. Y eso lo llevó incluso a la depresión primero, a recuperarse y retornar a Puerto Plata. Porque tú no puedes ser, tú debes de ser cabeza, ¿cómo que dice? Cabeza de ratón, no cola de león. Exactamente. Entonces Así. ya le estaba... Y eso mismo pasa con nosotros. Porque cuando tú haces un estudio de mercado, tú dirás, bueno, tanto Santo Domingo como Santiago son metrópolis que tienen muchas personas. Los habitantes son exagerados. Pero entonces tú también ves la cantidad de médicos que hay y la competencia. Es bestial. Entonces la competencia, cuando yo comencé a ser internista en mi pueblo, éramos unos cuantos que estábamos y a nosotros estábamos copados y seguimos en esa condición. Porque la mayoría se quieren concentrar en Santiago y Santo Domingo. Totalmente. Entonces esos pueblos están desprovistos de especialistas, no solamente de internistas, de muchas especialidades y subespecialidades donde están haciendo falta y desde el punto de vista económico le fuera estupendo. Así es. Entonces vamos a viajar un poquito en el tiempo y háblame de elegir la especialidad. ¿Por qué la medicina interna, Arnulfo? ¿Por qué no elegir una especialidad quirúrgica? ¿Por qué no ser ginecólogo, por ejemplo? Mira, en primer lugar, tú ves cuál es tu vocación. Así es. Hacia qué tú te inclinas, qué te gusta. Porque para tú hacer medicina, tú tienes que sentir. Sí, si tú tienes que sentir que te gusta eso, que si te tienes que levantar 10 veces en la noche a ver un paciente, tú vaya con gusto a verla y no le diga a un paciente, ¿qué usted tiene? Sí, cuando... Que he visto casos. Exacto. No, ella es frecuente. Sí. No solamente en una especialidad, sino en todos. Y a veces quieren juzgar porque una persona viene en ese momento y no vino a las 3 de la tarde. Pero ya el paciente está ahí. Pensamos y igual. al paciente tú tienes que darle cariño, tienes que darle amor. Y en el momento de la evaluación. Entonces, eso es una parte. Y por otro lado, quiero decirte que por la medicina interna sentí mucha inclinación. La medicina interna es una especialidad donde abarca muchas cosas. El verdadero médico, dicen por ahí, Robert, que es el médico internista, que es la especialidad más completa, donde tú tienes que saber de todo un poco, porque no es como otras que tú te aprendes 5 o 6 enfermedades y ya tú dominas esa especialidad. En la medicina interna es totalmente... No, hay mucho material y todos los días hay mucho más material. Y como vemos al paciente de manera integral, no podemos decir, soy muy fuerte en un área y débil en otra. Claro, claro. O sea, hay que crecer de manera completa como médico. Y es diferente a las subespecialidades donde están viendo el paciente desde su punto de vista. El médico internista lo ve completamente integral y tiene que pensar desde la cabeza hasta los pies con relación a un paciente. No como, por ejemplo, donde un neumólogo se enfoca en los pulmones. Exactamente. O en las vías respiratorias. Mira que yo veo, Arnulfo, la ultra especialización termina siendo buena para el paciente, pero cuando se usa de manera correcta. Entonces, si el paciente, sobre todo en nuestro país, que tú manejas más los datos que yo, sobre todo el cargo que tú ostentas ahora,
cuando la gente comienza a pagar consultas diferentes, lo primero que ocurre es que no existe, y tú lo sabes, una buena comunicación entre los médicos. Y por eso a veces tú ves que un mismo paciente tiene el mismo medicamento con marcas diferentes. Así es. ¿Verdad? Lo segundo es que esa persona está costeando esas consultas. O sea, hay dos problemas. Está el problema médico de la interacción medicamentosa y el otro el económico. Entonces, no está mal que la subespecialidad, y nunca estaríamos opuestos, porque tú sabes, los buenos neumólogos y cardiólogos y endocrinólogos que tenemos en República Dominicana, muchísimos. Pero el enfoque del sistema que permite que la gente entre por la subespecialidad, sí yo entiendo que retrasa muchas veces los diagnósticos y encarece la atención médica. Y eso está pasando muchísimo. Aquí se ve mucho en Santiago, sobre todo, porque hay una competencia, como tú decías, bastante fuerte. ¿En qué hospital hiciste la especialidad? Estuve acá en Santiago en el Hospital Estrella Ureña. Ok. Luego hicimos una rotación por México en el siglo XXI, donde estuvimos unos meses allá y luego ya regresamos a la República Dominicana. ¿Y quiénes eran tus compañeros? De acá, el doctor Frede Hidalgo, que claro. fue ministro de Salud Pública Sí. en ese tiempo. De Cotuí, ¿verdad? Sí, de Cotuí. El doctor Leopoldo Ramírez. Wow, fue mi profesor y me dicen que está fuera del país, pero donde sea, si ves este episodio, le mando un abrazo grande. Que lo igualmente. Un hermano mío. Siempre me comunicaba con él, tengo mucho tiempo. Y Ambriori Núñez. Ambriori, el terrible. Nuestro querido Ambriori, que también le mando un abrazo. Claro. Sí. No, bueno, es un grupito bueno. y de hombres nada más. Sí, de hombres solamente. Wow, ¿y quiénes coincidieron contigo, pero ya como residentes superiores? Bueno, puedo decirte que Miguel Hernández. Miguel. Muy en este momento, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Sí. Siempre el doctor Hernández fue un maestro de nosotros y un gran compañero. Y lo recuerdo con mucho cariño y siempre converso con él. Así es. Entonces también estuvo el doctor Edison Holguín, era de los superiores. Uno de los veganos que son tus amigos. De La Vega también, el doctor Espinal, sí. También de La Vega. Julio Rosa, también de La Vega. Era un grupo Víctor Abreu. Muy bien. También de allá, entre otros. Y bueno, hay otro grupo, lo que me llevaba un año alrededor, el doctor Coronado, que hablando ahorita como estábamos de lugares, está radicado en Santiago Rodríguez. Y le ha ido muy bien. Perfectamente, por la misma situación que decimos. También el doctor de la Cruz, de La Vega, también. Sí, claro. Sí, entre otros y muchos compañeros muy queridos. Muy bien. Tiempo, pausamos ahí. Oh, excelente. Arnulfo, entonces, cuando ya tú terminas la especialidad, ¿estamos hablando de qué año? De 1996. Ok. Entonces regresas a Puerto Plata. Así es. ¿Pudiste entrar de una vez a una clínica privada o se te hizo difícil? No, entré de una vez, porque como te dije, en los pueblos, fuera de Santiago y Santo Domingo, había mucha necesidad. Exacto, sí. De especialistas. Entonces fui a hacer una pasantía de posgrado al municipio de Montellano, que está muy próximo a Puerto Plata, ahí en un hospital que tenía que ver con el seguro. Y inmediatamente entré a una clínica privada a ejercer mi práctica privada. ¿En la misma clínica que estás ahora? No, entré a una clínica más pequeña que ya no está, que era la clínica Dr. Difo. Sí. Y actualmente estoy en la clínica Gregorio Hernández. Ok. Una clínica muy importante de la ciudad. Tiene mucho tiempo también. Bastante. Cuando yo llegué ya tenía muchísimos años. Wow. ¿Y desde el 96, de qué año entraste ahí? Ahí en esa clínica, desde el 96 hago práctica privada. Exacto. Pero ahí estoy desde el 2004, 2005, por ahí. Ya 20 años. Sí, bastante. Wow, mucho. ¿Y en qué hospital trabajas? ¿En el Limardo? Duré todos los años en el Limardo después de aquella pasantía. Y el año pasado me pensioné. Ya, aunque no lo parezco, ya yo soy un médico pensionado. Pero muy bien. Y lo aparenta bien. Entonces, una pregunta. ¿No te hace falta eso? Porque es como que la duda que tenemos los jóvenes, como que, ¿qué tú vas a hacer ya cuando tú vas como que
en esa etapa de la vida donde uno lo coge más suave. Mira, hace falta, pero cuando tú también empleas el tiempo en otras cosas, no tanto es así, porque aunque inmediatamente me pensioné, pasé a ser gerente de área de salud, del Servicio Nacional de Salud, y ahí estoy ocupadísimo. Exactamente. Vamos para diferentes facetas tuyas. Primero, tú eres un gremialista. Eso es así. Háblame brevemente del colegio médico y cómo tú entiendes que tú has aportado en el colegio médico, sobre todo obviamente de Puerto Plata. Sí, yo fui presidente del Colegio Médico Dominicano en 2 ocasiones, primero del 2007 al 2009 y después del 2013 al 2015, allá en la provincia de Puerto Plata. Para mí fue un paso muy importante porque colaboré bastante en lo que era el servicio médico en la provincia de Puerto Plata, pero después también fui secretario de Asuntos Internacionales del Colegio Médico. Ahí tenía que viajar mucho al exterior, representando a la República Dominicana en el aspecto médico. Y también fui presidente regional norte del Colegio Médico, donde estaba representando ya las 14 provincias del norte. Eso me llevaba a que tenía que visitar provincias por uno que otras situaciones que se presentaban. Cuando el presidente de la provincia no podía resolver alguna situación, entonces iba el regional antes de que interviniera el nacional. Ahí yo tuve que visitar en ese tiempo muchas provincias como Bonao, Valverde, que no me salía de un lío nunca, porque son muy rebuseros, Montecristi, Bonao y esas cosas. Un abrazo a Mike, por cierto. Hablando de gente de Mao que son... Sí, no, que son amigos míos todos. Un abrazo a todos los maeños, pero es verdad, son fuertes. Sí. Entonces... Allá tenemos un gran amigo que se llama Leonardo Rubén. Rubén, lo quiero muchísimo. Yo le digo que ese es mi papá también. Sí. Entonces, una pregunta. Últimamente yo he visto, y hablaba eso con mi querido hermano Antonio Lizardo recientemente, y es que no vemos que los jóvenes estén interesados en la parte gremial, ni en la sociedad, ni a nivel de colegio médico. ¿A qué tú atribuyes que esta generación esté menos interesada o que tienda menos hacia el gremialismo que la generación de ustedes? Mira, no es en el colegio médico solamente, es en muchos aspectos donde la población, la nueva generación es diferente. Los médicos actuales, la generación actual, no piensan igual que nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años, y esa es la razón. Es una sociedad diferente que tenemos en el momento. Y obviamente, como en tu caso, y puedo decir lo mismo de lo que he vivido en este más de un año como presidente, uno al enfocarse en este tipo de actividades, uno descuida mucho también la práctica. Eso es así, eso es cierto. Lo que pasa es que también está la idea, la vocación de las cosas. Porque hay una pregunta que ahora soy yo que te la voy a hacer a ti, Robert. Me gusta que cambiemos de papeles. Exacto, de entrevistado a entrevistador. Sí. Uno dice, ¿qué es la felicidad? Sí, y la respuesta sería, bueno, todo aquello que nos hace feliz. Sí, la plenitud, por ejemplo. Entonces, eso pasa. A diferentes personas le hacen feliz distintos hobbies. Totalmente. Entonces, lo que nos hace feliz, uno lo disfruta, aunque en cierto modo se pierda un poco lo que es la parte económica. Tú sabes que también probablemente influidos por la hipercomunicación y esto mismo de las redes, que nosotros estamos disfrutando ahora con este podcast, pero las redes sociales muestran a personas que ostentan mucho. No necesariamente lo tienen, pero lo ostentan. Entonces, muchos jóvenes aspiran a conseguir cosas. Entonces, como que yo creo que nos desviamos en el camino esperando más resultados económicos o pecuniarios y nos olvidamos que no necesariamente eso nos va a hacer feliz. Eso no va a llenar ningún vacío, honestamente. Sí, porque tú ves que cuando el médico inicia en la práctica médica dice, bueno, tengo como objetivo, como meta,
conseguirme una vivienda, conseguirme un buen vehículo. Y después que tú lo tienes, ¿qué? La vida sigue. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que te hace feliz a partir de ahí? Entonces, las cosas que deben de llenar es la vida como que tú llevas todos los días, ayudar a los demás. Eso a mí me satisface bastante. Y precisamente pasamos a ese punto ahora. Tú eres una persona con mucha influencia en la comunidad. Sí. Puerto Plata tiene una persona obviamente muy, muy querido porque estuve viendo algunas reseñas sobre ti cuando asumiste como gerente de área de salud y los comentarios eran buenísimos. Eso es lo bueno de las redes, que tú sabes lo que hablan y todo. No se puede inventar. Así es. Entonces te pregunto, ¿de qué forma tú entiendes que en estos años tú has influido en la comunidad? Mira, siempre yo he influido en la comunidad. Y para llegar a esta pregunta, cuando yo era médico pasante, yo hice pasantía en Valverde, en una comunidad llamada La Calla, de donde es mi esposa, de La Calla. Pero después del mediodía yo no tenía muchas cosas que hacer como médico en esa centro de atención. Y luego entonces yo me involucraba en club deportivo y cultural de allá, en las escuelas. Organicé un carnaval que nunca sabían lo que era un carnaval en ese lugar, un área rural. Sí, claro. Y puedo decirte que dejé huellas en ese lugar. Todavía voy, como mi esposa es de ahí, y me acuerdan aquellos tiempos, wow, verdaderamente, y es así. En esta nueva etapa que tengo como gerente de área de salud, yo he visto una debilidad en los centros de atención primaria, donde yo veo que, por ejemplo, una simple llave que no cuesta nada de agua, que tiene una goma envuelta para impedir que el agua, dije, no, estas cosas se van a arreglar. Entonces, nosotros cada 15 días, aparte del trabajo rutinario, yo he asumido lo que es intervenir un centro de atención primaria y llevo en ese día un plomero, un pintor, un albañil, wow, un electricista. Y en ese día nos lo pasamos ahí, cada uno en su área. Y de nosotros encontrar un centro, por ejemplo, que tiene más de 30 años que no se ha pintado, dejarlo pintadito, wow, y con todo arreglado, y entonces se queda transformado. Y eso cambia bastante, incluso la percepción de la atención, porque van a recibir la misma atención probablemente. Sí, pero sí, el ambiente y la experiencia para la gente va a ser diferente. Así mismo es como cuando una persona se cambia de ropa, ropa, y así mismo ven la población de ese lugar, un centro de atención primaria, cuando lo ven diferente ya. Así es. Y lo estimula a ir y a evaluarse en ese centro, cuando muchas veces es discriminado, ¿no? Yo no voy, pero las cosas cambian después de. Entonces, voy a una parte muy importante tuya. Vamos a hablar de tu familia. Recuerdo cuando recibiste el clínico del año, que tu esposa, muy carismática, leyó tu reseña, me encantó. Así es. Háblame de tu esposa. Mira, mi esposa, ahora puedo decirte que es la vida mía. Sí. Porque tú sabes que la verdadera familia a partir de un momento dado es nuestra pareja. Así es. Los hijos se van, se casan y siguen siendo los hijos, pero están lejos. Así es. Y los padres con el tiempo van envejeciendo y después van muriendo. Pero en el momento que tú necesitas hasta de un consuelo, a las 3 de la mañana es tu esposa la que está al lado. De modo que ya nosotros tenemos aproximadamente 30 años juntos, wow, y nos llevamos bien, que hoy ella no está aquí conmigo porque no pudo venir por compromiso. Me extraño. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Una sola hija tenemos. ¿Una sola? Una sola. Y no fue difícil, porque yo soy papá de un niño único, entonces la gente comienza a preguntarte, ¿y cuándo viene el otro? ¿Y cuándo viene la parejita? No, nosotros... ¿Ustedes se planificaron? Sí, no fue que fue una cosa así, pero con un hijo... Lo ideal son 2 hijos. Sí. Pero tampoco tener muchos hijos para tú empeñar tu tiempo en hijos y entonces olvidarte un poco de tu vida. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Eso es así. Y tu hija, yo la conozco y le mando un abrazo desde aquí. Imagino que está pasando frío la pobre en España. Sí. En Canadá ahora mismo. Ella vive en Canadá. A veces nosotros nos vemos obligados, así como con deseo de ir a Canadá y por lo menos 2 veces al año vamos a Canadá. Excelente. Y más ahora que tenemos una razón que una
una niña que tiene nuestra hija Una Arlene. nieta. Sí, sí. Y es una muchachita que es parte de nuestra vida. Lástima que está tan lejos. Sí, pero me imagino que la disfruta muchísimo cuando... Sí, sí. Y a cuando veces la ve. vamos a Canadá y tenemos 15 días que regresamos cuando ya la hija nos está diciendo, ¿y cuándo vuelven? Wow. Porque le hace mucha falta, obviamente. Sí, claro. Es que un país, Canadá todavía no es como, por ejemplo, decir una ciudad como Nueva York, que tú te encuentras con muchos dominicanos en cualquier Sí. lugar y tú te sientes en cierto aspecto que tú estás hasta en el país, pero Canadá todavía no ha llegado No, ahí. para nada. Es así. Entonces, Anulfo, ¿en qué tú dedicas tu tiempo libre? ¿Qué le gusta a Anulfo Suero? Mira, a mí me gustan algunas cosas. A mí me gusta escuchar música. Me gusta el cine. Sí. Incluso escribía una sección de cine. Wow, interesante. Que ahora no lo estoy haciendo, pero en días pasados Me parece muy interesante. me puse a pensar. Y me llevo mucho de la esposa mía, porque ella es escritora, pintora, y escribe incluso para un periódico local de allá. Entonces nosotros tomamos tiempo para sentarnos a leer. Wow, Y disfrutar eso, porque eso es un tiempo valioso. Cuando ella tiene un libro y yo tengo otro, y decimos, esta hora es de la hora de la lectura. Wow, pero y entonces eso es importante. Y un cuarto es que nos gusta viajar. Sí, ahora estoy un poco limitado con este trabajo que tengo, pero nos gusta conocer uno que otro país y disfrutarlo y ver su cultura. Yo estoy obligado a visitar los museos cuando ando con ella. Así es. Porque ella es la directora del Museo San Felipe de Puerto Plata. No sé si han ido a Puerto Plata a La Puntilla. He ido, pero no he ido al museo. Bueno, pues están invitados. Pues ya le tomo la palabra, que a mí me encantan los museos. Sí. Y me encanta Puerto Plata también. Entonces, voy a tomar la palabra a Anulfo. Aquí Ashley está mandándote las preguntas, pero en lo que yo la voy leyendo, porque tú sabes que la presbicia, Ashley, todo. En lo que yo la voy leyendo, ¿qué música tú prefieres, Anulfo? Mira, a mí me gustan 3 tipos de música. Me gusta la música romántica, sobre todo aquellos cantantes que son de la época de los 80, como Camilo Sesto, Danny Daniel. Estuve aquí la semana pasada acá, sí, visitando y viendo el concierto de Danny Daniel. ¿Lo viste y te gustó? Ah, claro que sí. Está un poco mayorcito. Sí, bueno, pero siempre es el cantante de siempre. Ese tipo de cantante. También la música pop americana, las baladas americanas, románticas. Sí, decirte claro. como Lionel Richie, wow. Phil Collins. Phil Collins es genial. Sting. Sting es mi favorito, ese es mi artista favorito. Bueno, nos salimos de ahí y los otros son los merengues. ¿Te gustan los merengues? Me gustan los merengues, verdaderamente. ¿Quién sería tu merenguero favorito? Déjame decirte que para mí ayer fue un día muy triste, porque murió este cantante Diomedes del grupo mío, que era un cantante de merengue, pero verdaderamente era excitante en escenario. Y para los aguiluchos es una gran pérdida porque esa canción, yo creo que de por vida va a identificar a los aguiluchos también. Sí, claro. Nosotros, sobre todo, que la mayoría somos aguiluchos en esta zona. Pero además de Dios me dio unos cuantos más, pero verdaderamente la música yo la disfruto. Igual. Entonces, Ashley te manda a preguntar, ¿cuál fue la última película que tú dices, esta me gustó y te la recomiendo? Bueno, no voy a decirte la última, pero, Está bien, recomiéndame una. Pero, por ejemplo, hay una película turca que se llama Prisionero de la Celda 7. Esa es una película fantástica. Hay que ver. Sí, mírenla, porque se lo está diciendo a alguien que le gusta el cine. Y que escribe de cine, pero del buen cine. No es del Exterminador ni de Superman, porque esas son películas que tienen popularidad. Pero tiene su valor también, porque a veces hay que desconectarse. Sí, claro que sí. Claro, porque, y yo la veo también, pero verdaderamente cuando quiero un buen cine veo una buena película. Estoy de acuerdo. Me imagino que tú eres muy fanático de esas películas clásicas. Sí, vi una serie en televisión, porque cuando te hablo de cine,
recientemente llamada Medusa, que está entre lo que ven Netflix, está ahí ya de vuelta. último. La voy a buscar. Sí. Entonces, hablando de series, te recomiendo una que yo sé que te va a encantar, que se llama Disclaimer, que está en Apple TV Plus. Está buenísimo. Ah, ok. Y a ti te va a encantar. Es muy bueno. El fin de semana ya estoy con él. Muy bien. Entonces, dice Ashley, la última pregunta, ¿a qué país tú volverías siempre? De todo lo que tú has visitado, que tú digas, wow, este país me encanta, yo siempre volvería aquí. Me imagino que vas a decir Canadá porque esta es tu hija y tu nieta, pero como turista. Sí, no. Canadá es el especial de que está mi hija allá, pero me encantó Buenos Aires. Sí, tiene un aire. Sí, Buenos Aires y también México, en el Distrito Federal. Tengo un mal recuerdo de que cuando estaba allá, en mi país no me han asaltado nunca y allá me asaltaron allá 2 veces. Wow. 2 veces, pero México también, su cultura mexicana y Costa Rica, para mencionarte esos 3 países. Tú sabes que fui a Argentina 2019, creo. Y yo siempre tiendo a ligar la música con los lugares. Como que yo le pongo un soundtrack a los lugares que visito. Y resulta que estábamos viendo un concierto con la Filarmónica de Buenos Aires. Y una cantante cantó una canción en español, pero de un cantante brasileño que se llama Chico Buarque, que se llama Construcción. Y esa canción, búsquenla y busquen imágenes de Buenos Aires como que pega esa canción con esa ciudad. Yo no sé si tú te acuerdas, pero coincidimos en un país una vez. En Uruguay. En Uruguay. Claro que me acuerdo. Allá. Claro que me acuerdo. Sí. Y fue fenomenal porque siempre hemos tenido esa deferencia, ese cariño mutuo. Y de verdad que me alegra muchísimo poder contar con esa amistad de tu parte. Para ese tiempo era Claudia Rodríguez, la presidenta, claro. Sí. Entonces te pregunto algo ya terminando. Tú fuiste el primer presidente de la única filial que tiene Domain por ahora. Esperamos tener más. Sí. Y estamos muy orgullosos de tu trabajo también. Entonces háblame un poquito de eso, porque quiero que otros pueblos también se involucren en tener su propia filial, porque está creciendo mucho la medicina interna en los pueblos. Sí, claro. En la medida que vaya aumentando el número de internistas, como es una asociación de médicos internistas, en esa misma medida pues deben de ir apareciendo la filial. Así es. Ya Puerto Plata, San Francisco de Macorís. Que son grandes, La Vega. Sí, La Vega. Contamos con mucho. Entonces, conmigo se abrió el camino del presidente de la filial de médico internista en Puerto Plata. Y verdaderamente colaboramos con la doctora Fortuna, que era la presidenta en ese momento cuando se dio apertura a la filial. Y ahí tratamos de integrar los médicos internistas. Estamos integrados, estamos compactos. En estos momentos ahora yo le pasé la antorcha al doctor Jerónimo Cabrera. Así es. Que está haciendo un excelente trabajo también. Y nada, los médicos internistas de Puerto Plata vivimos unidos y le damos fuerza a Domain. Así es. Entonces, de verdad que te agradezco por haber venido desde Puerto Plata para acá. Y a la doña que te dejó venir solo. Sí. Hay que darle las gracias a ella sobre todo. Pero quiero decirte, antes de finalizar, que estamos muy, muy felices y orgullosos de tener gente como tú representando la medicina interna. De hecho, tu vida y lo que supimos, porque podemos durar 3 programas. Claro, hasta mañana podríamos Exactamente. De ti se nota que tú eres una persona súper completa y es como que el perfil del internista. Una persona muy unida a la comunidad, muy consciente, muy culta también. Entonces, de verdad que me encantó haber podido compartir contigo hoy. Bueno, me imagino que te gustó cuando te mencioné a algunos cantantes. Por favor, que no todo el mundo te lo menciona. No, me encantó. Mira, tú sabes que cuando me hablaste de Phil Collins y de Sting, me sorprendió bastante porque, bueno, la gente conoce a Sting quizás por un grupo muy famoso en los 70 y pico de Police, pero Sting es fenomenal. Así es. Entonces, gracias por haber venido. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este episodio número 8 de la segunda temporada del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Seguimos creciendo. Si te gustó este video, dale like, déjanos un comentario, comparte este contenido con todas las personas que conozcas. Y además quiero agradecer infinitamente a todos nuestros patrocinadores. Nos vemos en el próximo episodio.